Y hoy en Spanish Colombiano te voy a enseñar cómo puedes mejorar tu comprensión auditiva en español. Recuerda que puedes tener una clase gratuita conmigo donde te enseñaré cómo mejorar tu español. En la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte y el enlace a más recursos para que mejores tu español. Ahora sí, empecemos. ¿Cómo mejorar tu comprensión auditiva en español? Lo primero que debes hacer es preguntarte a ti mismo, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo cuando otros hablan español? La primera razón por la que no entiendes es porque nosotros en español no hablamos claro. Nosotros no hablamos claro. Si por ejemplo yo llamo a un amigo de mucha confianza y lo llamo por teléfono, por ejemplo, a mi amigo Felipe, y lo llamo diciéndole esto. ¿Qué más, Felipe? ¿Cómo está? ¿Bien o no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hay de su vida? ¿Qué hay de la novia? Ah, ¿para qué que usted sí está muy bien? Ahí hablé muy rápido y es normal que uno hable así de rápido porque cuando uno tiene confianza con una persona ya sabe cómo es la entonación y el ritmo. Es verdad que nosotros no hablamos claro en español. En vez de decir para, yo por ejemplo digo pa. Entonces, no te preocupes si no entiendes. La segunda razón por la que no entiendes es porque el español es un idioma muy rápido. De hecho, es el segundo idioma más rápido después del japonés. Y la tercera razón por la que no entiendes español es porque tú estás acostumbrado a profesores y a películas en español. ¿Y qué es lo que pasa con esto? No es malo. Cuando uno está empezando a aprender español y tiene un profesor, es bueno porque el profesor está entrenado para que tú entiendas lo que él dice. Esto es bueno hasta cierto momento, pero ya cuando tienes un nivel intermedio de español, es importante que empieces a escuchar cómo hablan los nativos en español, cómo habla la gente del común, porque nosotros hablamos diferente de cómo hablan los profesores. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a Australia, yo había aprendido algo de inglés en Colombia, luego llegué a Australia, hice un curso por 6 meses y yo dije, listo, estoy preparado para conseguir trabajo aquí en Australia. Y salí a la calle y no entendí nada. El acento de ellos era muy fuerte y los profesores que tuve en la escuela, ellos me hablaban despacito, hablaban con un acento muy claro y eso, como les digo, es bueno al principio, pero ya cuando tienes un nivel más avanzado y quieres empezar a interactuar con otras personas, es mejor que empieces a rodearte de nativos del común. También las películas, es lo mismo con las películas. Si ves películas en español, estas películas tienen libretos. Los actores no se equivocan. Ellos tienen un libreto que se aprenden y gastan días aprendiéndose los libretos. Y esa escena que tú ves en la televisión o en Netflix, esa escena ha sido practicada muchas veces, muchas veces. Y es normal que tú entiendas porque, como te digo, ellos no se equivocan. ¿Cómo puedes mejorar tu comprensión auditiva? Te voy a dar 3 simples trucos para que puedas mejorar tu comprensión auditiva en español. Lo primero que debes hacer es empezar a mejorar tu escucha pasiva. ¿Qué es la escucha pasiva? La escucha pasiva es cuando nosotros colocamos español en el fondo. Por ejemplo, si estás lavando los trastos, si estás caminando a tu perro, si estás haciendo ejercicio y tienes español en el fondo, ya sea en el televisor o ya sea en tus audífonos, esto es escucha pasiva. Y esto es importante porque nos ayuda a reconocer los sonidos del español.
nos ayuda a reconocer la entonación, el ritmo del español. Cuando tú ya tienes un nivel más avanzado de español, tú puedes reconocer cuando varias personas están hablando y puedes reconocer que ellos hablan español. ¿Tú cómo puedes mejorar esta escucha pasiva? La puedes mejorar con podcasts, con audiolibros y con canciones. Tú colocas tu podcast mientras que vas en el carro y tienes español en el fondo, o también puedes colocar música en español y así te habitúas a las palabras y al ritmo del español. Esa es una manera muy buena de mejorar tu comprensión auditiva usando la escucha pasiva. Sin embargo, la escucha pasiva puede ser algo muy monótono y que puede no traer muchos resultados. Pero la segunda manera como puedes mejorar tu español, esta es la que yo recomiendo y es mejorar tu escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es cuando tú escuchas y actúas. Es escuchar y actuar, como en una conversación normal. Si yo estoy hablando aquí con una persona, te estoy hablando a ti, una conversación es yo hablo, tú escuchas y yo hablo. Estoy escuchando, pero actuando cuando yo te hago preguntas. ¿Y cómo puedes mejorar esta escucha activa? Teniendo conversaciones en español. Si tienes la oportunidad de hablar con otra persona en español, ahí vas a mejorar tu escucha pasiva. Digamos que no tienes esa oportunidad, lo que puedes hacer es escuchar podcasts o ver películas con transcripciones y subtítulos. Esto lo que hace es que cuando estás escuchando y viendo las palabras, tu cerebro asimila más esta información, lo que hace que puedas aprender y comprender mucho mejor el español. Y es lo mismo con la música. Si a ti te gusta la salsita, te gusta el merengue, la musiquita latina, es bueno que escuches esta música con las letras, con las letras. Y así vas a poder entender mucho más el significado. La tercera manera para mejorar tu escucha en español es tener claro tus expectativas. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tú eres principiante, no puedes esperar entender todo en español. Tú lo que debes hacer es empezar a escuchar un audio y escucharlo despacio, despacio, despacito, como la canción de Daddy Yankee. Si ya tienes un nivel más intermedio, lo que tú puedes hacer para mejorar tu nivel de escucha en español es tratar de predecir lo que van a decir en una conversación, porque las palabras muchas veces van seguidas la una de la otra. Entonces trata de predecir lo que la persona en español está diciendo. Trata de predecirlo. Y si ya tienes un nivel mucho más avanzado y quieres llegar a un nivel prácticamente nativo, lo que debes hacer es dejar de utilizar transcripciones o subtítulos y empezar a ver las películas y los podcasts así como vienen. Así como vienen. Finalmente, ¿cuál es el repaso del día de hoy para mejorar la comprensión auditiva? Es, primero, mejora tu escucha activa, que es escuchar español en el fondo con películas o podcasts. Segundo, mejora tu escucha pasiva, que es
poder mejorar tu español con diferentes elementos, si puedes tener una conversación o no. Y por último, tener unas expectativas claras, tener las expectativas claras de cuál es tu nivel y cómo lo puedes seguir mejorando. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Cuídate mucho y nos vemos la próxima semana.